Bien, Daniel, buenas noches una vez más. El tiempo es tuyo. Buenas noches, queridos. Muchas gracias. Saludo a todos los hermanos queridos, a todos aquellos que se están uniendo y que ya están con expectativa con respecto a todo lo que está sucediendo en ah, en este día, ¿no? Para mí es una bendición poder compartir una vez más la palabra del Señor con cada uno de ustedes. La verdad es que estoy feliz de poder hacerlo. Y estaba pensando en esta mañana, mientras oraba al Señor por este tiempo, de poder hacernos la siguiente pregunta. En el ministerio, en Juventud con una Misión, uno de los proyectos que nosotros tenemos es desarraigar la pobreza bíblica. Y desarraigar la pobreza bíblica, ¿cierto? Nos ha llevado a llevar un montón de proyectos. Yo acá en Uruguay con un proyecto de una Biblia para cada hogar, por ejemplo, durante un tiempo estuvimos repartiendo Biblias en cada casa. La idea es que la gente tuviera la palabra de Dios en su mano. Pero la verdad es que no se trata de regalar una Biblia. O sea, la idea de desechar la pobreza bíblica tiene mucho que ver con que tengamos el conocimiento bíblico. ¿Sí me explico? Mucha gente regala Biblias pensando que es la forma característica de desarraigar la pobreza bíblica. La miseria no tiene que ver con tener un libro o no tener un libro. La miseria tiene que ver con el conocimiento y entendimiento del libro. En este caso, la Biblia, la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, una de las cosas fundamentales por las cuales yo quiero animarte e invitar a cada uno de ustedes a involucrarse, a meterse profundamente, ¿cierto?, en aquello que Dios nos ha hablado, es precisamente enfocarnos, ¿cierto?, en conocer lo que Dios nos quiere hablar a través de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y no solamente tomar pasajes aislados para compartir en una predicación de día domingo o para compartir en un culto de, ¿me entienden? O sea, la idea es que esta es la palabra del Señor, el libro que más nos acerca a la revelación del Espíritu del Señor es por naturaleza la Biblia. Y vamos a aclarar una cosa, la Biblia en sí tampoco tiene valor como libro si no tenemos el Espíritu del Señor. ¿Ya? Yo estuve, antes de conocer a Jesucristo, yo estuve involucrado con sectas religiosas, ¿no? Y yo estudié la Biblia, yo hice cursos sobre la Biblia, pero yo no tenía el entendimiento de la Biblia hasta cuando no recibí mi conversión y la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, a mí me encanta enseñar Apocalipsis, bueno, otros libros también, llevo muchos años enseñando la Biblia, pero me encanta enseñar Apocalipsis porque tiene esa connotación espiritual, tiene esa connotación, ¿cierto?, donde el Señor nos está empujando a poder ver lo sobrenatural, a poder tratar de entender lo sobrenatural. De hecho, yo les dije el día de ayer, una de las palabras que más se repite es la palabra, ¿cierto?, así como, semejante a, bueno, voy a hablarlo, si no lo hablé ayer, lo voy a hablar hoy, semejante a, como tratando de explicar algo que humanamente nosotros no podemos entender, que físicamente no podemos entender. Y eso es lo que va a pasar a partir del capítulo 4 del libro de Apocalipsis. O sea, a partir del capítulo 4, el enfoque es tratar de explicar lo inexplicable. Tratar de ver lo que humanamente el hombre no puede ver. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo explicar lo inexplicable? ¿Cómo yo puedo, cierto, comunicar a una persona que estoy viendo algo que realmente no existe en esta tierra? ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a intentar hacer Juan a través de la revelación, de las visiones que él va a tener a partir del capítulo 4. Ahora bien, eso sí lo dijimos el día de ayer. El capítulo 2 y 3 no están separados del resto del libro. De hecho, yo quiero recordarles varias cosas
que aparecen, ¿cierto?, en los dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3, que es el mensaje a las 7 iglesias. Solo para recordárselo, porque estas cosas en cierto modo lo vimos el día de ayer. Quiero que presten atención, los voy a mencionar rápido, no tengo tiempo, solo es un repaso. Por ejemplo, nosotros hablamos sobre la pérdida del primer amor. Ya detalladamente hablamos de esto. Hablamos sobre falsos apóstoles, los mencionamos, no los enseñamos. Hablamos sobre la doctrina de los nicolaitas, sí dimos una perspectiva de los nicolaitas. Hablamos sobre la doctrina de Balaam. Presta atención a esto. Y yo hice énfasis tanto en Balaam como en Jezabel por dos características que vamos a ver hoy. ¿Ya? Hablamos sobre la conducta idolátrica. Hablamos también, cierto, sobre este falso concepto que la iglesia tiene de sí mismo. ¿Te acuerdas? Tienes fama, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. O la iglesia de la Odisea, que decía, cierto, que es rica, pero en el fondo es miserable, pobre, desnuda. ¿Ya? Hablamos de estas cosas. Hablamos también de un falso avivamiento. Hablamos de una reputación engañosa. Hablamos, ¿cierto?, de la profecía jezabélica y la unimos a la profecía de Balaam. Hablamos sobre la seducción, la inmoralidad sexual. A grandes rasgos no profundizamos en estas cosas, pero ustedes lo tienen que haber leído. Hablamos sobre la múltiple influencia satánica, ya sea en la ciudad donde está la iglesia o en la iglesia. ¿Se acuerdan? La sinagoga de Satanás va a aparecer en dos mensajes, ya va a aparecer también, cierto, las actividades del diablo, el trono de Satanás también, ya. Otro énfasis que dimos fuerte fue sobre la persecución. De hecho, en una de las cartas hay un mártir, Antipas, que no sabemos mucho de él, poniendo un énfasis en la persecución. Dios le dice a la iglesia, ¿se acuerdan de Filadelfia? No temas nada en lo que vas a padecer. Ya el diablo echará a algunos en la cárcel y seréis probados por 10 días. Entonces hay un contexto de mucha persecución. Hablamos sobre el mundo espiritual, religioso y el mundo espiritual, político. No hicimos mucho énfasis sobre eso, pero quiero que no te lo quites de tu mente. ¿Ok? Entonces, todas estas cositas nosotros hicimos un fuerte énfasis de ellas. ¿Por qué? Porque son parte de lo que nosotros vamos a ver ahora. Y obviamente vamos a tener que hacer un viaje muy rápido, pero muy rápido. De hecho, yo estaba mirando todo el material que vimos ayer y fue bueno, hermano. Avanzamos, pero ya sé que hicimos así como una pasadita, pero aquellos que les gusta escribir y escriben rápido, se dieron cuenta que por lo menos tratamos de transmitir una cosmovisión distinta de los 3 primeros capítulos, ¿ya? Y eso es lo que quiero, o sea, despertar en ti ideas diferentes a lo que tú pudiste oír sobre Apocalipsis en épocas pasadas. Ahora bien, si tú nunca oíste sobre Apocalipsis, excelente. Excelente, o sea, estudiar Apocalipsis a través del método inductivo es una de las cosas lindísimas. Aquí terminamos el día de ayer y dijimos, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Queridos, si pudiéramos definir este pasaje, que obviamente no tiene nada que ver con Apocalipsis, pero sí tiene mucho que ver, tiene dos connotaciones. Número uno, el valor de la iglesia. El valor de la iglesia. Y número dos, tiene que ver con la guerra espiritual. El valor de la iglesia, ya, y la guerra espiritual. Y en tercer lugar, hay un tercer elemento que es sumamente importante, que tiene que ver con toda la creación, con la cosmovisión universal de la creación, con el mundo entero. La iglesia juega un rol fundamental dentro, cierto, del mundo y dentro del campo de la guerra espiritual.
¿tá? Estos tres elementos, la guerra espiritual, la iglesia y el mundo entero, ya tienen algo muy fundamental en lo que es, ¿cierto?, la edificación, el sueño del corazón de Dios, la redención de la humanidad. El apóstol Pablo también dice que la creación entera sufre dolores de parto. Y Apocalipsis va, cierto, a darnos una explicación detallada del rol de la iglesia, que lo estábamos viendo el día de ayer, del problema de la humanidad y del conflicto espiritual. El rol de la iglesia, cierto, da el conflicto, cierto, espiritual del mundo sobrenatural y la condición de la humanidad. Por favor, anote esas tres cosas porque son básicas para poder entender el libro de Apocalipsis. Así que, bueno, vamos a ir avanzando. Y esta segunda parte, a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22, ya, yo le puse como título Corriendo el velo. Corriendo el velo. La palabra Apocalipsis quiere decir desvelar, ya, correr el velo, mostrar algo que estaba escondido. ¿Ya? Es como cuando uno va a presenciar una obra dramática, una obra de teatro, ¿no? Y tú estás sentado y estás con la expectativa de querer saber, cierto, qué es lo que va a suceder. Y de pronto, cierto, a veces ni siquiera se abre el telón y hay comentarios, hay palabras, y tú lo único que quieres saber es lo que va a suceder en la escena cuando se corre el velo. De hecho, hay una posición ya de un hombre que escribió hace muchos años atrás con respecto al libro de Apocalipsis. Él sostenía la siguiente idea, que posiblemente el libro de Apocalipsis ya era una verdadera obra dramática. Y de hecho, cuando nosotros miramos el libro de Apocalipsis, vemos cosas muy interesantes. Una de ellas es que el libro está perfectamente dividido, ¿ya? En diferentes, se puede decir, segmentos, ¿ya? Con cada uno de sus párrafos. Él a cada segmento le llamó actos, y a cada párrafo le llamó escenas. Y resultó curioso, resultó muy interesante. De hecho, la Escuela de Estudios Bíblicos maneja una posible opción con respecto a, no solo a que haya sido escrito así, no estoy diciendo que realmente fue escrito así, pero si no fue, nos va a ayudar mucho a comprender la estructura del libro y cómo fue escrito el libro de Apocalipsis, porque realmente es un drama, ¿no? No te estoy diciendo que sea una obra de teatro, pero es un verdadero drama. Pero llama la atención, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, entre medio hay 7 visiones, y cada una de ellas pareciera que fueran un acto, hermano. Y de hecho, tiene, cierto, una introducción, que es el sacerdote, tiene también, cierto, un juicio, un epílogo. El epílogo podría ser el juicio a la gran ramera, cierto, el juicio al dragón, al falso profeta y a la bestia, el juicio del gran trono blanco y la conclusión final, cierto, con la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Entonces, esta manera estructural de ver el libro de Apocalipsis me parece fabulosa. Yo no lo voy a ver así en esta noche, pero nos va a ayudar quizás esto que te acabo de decir a comprender un poquito este libro. Entonces, veamos capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Algunos estudiosos ven este capítulo 4 como el inicio de un tiempo
de la humanidad. Así podríamos llamarlo como la parte final de la humanidad. Y hay quienes ven en el capítulo 4, versículo 1, el arrebatamiento. Se piensa que Juan simboliza la iglesia subiendo hasta el cielo. Y de allí en adelante, todo lo que es los sellos, las copas, todo lo que te acabo de mencionar, las visiones, las trompetas, ya son cosas futuristas que van a suceder entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Ahí hay una infinidad de posiciones extrañas que yo no me voy a meter en ellas porque hay que forzar un poco el texto bíblico para tratar de comprenderla. ¿Ok? Lo que vamos a usar en esta noche es la observación. Yo en lo personal no veo que esto sea el arrebatamiento. Y tampoco veo que de aquí en adelante va a hablar sobre el futuro necesariamente. ¿Ah? Si nosotros pensamos que de aquí en adelante todo es futuro, entonces tendríamos que ver el libro de Apocalipsis como una bola de cristal y tratar de adivinar lo que va a suceder en el futuro, ¿ya? Tratar de interpretar el libro con una perspectiva hacia un futuro que todavía no existe. Y eso ya te lleva a la especulación. Por eso tenemos mucha especulación con respecto al futuro. La gente tiene un deseo ya por saber qué va a suceder. Pero obviamente nosotros no debemos descansar en tratar de saber lo que va a suceder en el futuro. Creo que este libro es un llamado, como les dije el día de ayer, ya a vivir una vida en santidad, a esperar, a velar en santidad la venida del Señor. Y como le dijo también a Juan, que lo leímos el día de ayer, ya esperar esperando, o sea, esperar predicando la palabra del Señor. Y creo que tiene más que ver con buenas noticias que con malas noticias. Tiene más que ver con el año agradable del Señor que con lo que va a ser el anticristo o lo que va a ser el gran dragón en los tiempos finales. Existe el peligro que podamos equivocarnos con algunas interpretaciones así. Hay tres elementos que yo quiero destacar con este capítulo 4, versículo 1. Cuando la Escritura dice sube acá, ya tiene tres connotaciones. Número uno, para entender a Dios hay que mirarlo desde su punto de vista, no del nuestro. Creo que esto lo había dicho ayer, no sé si lo dije, he estado enseñando en otras partes, pero lo voy a repetir. Para entender a Dios hay que mirarlo desde su punto de vista. Por eso le dice sube acá. ¿Está? Número dos, para entender lo que sucede en la humanidad, es necesario estar donde Dios está. Para entender lo que sucede en la humanidad, es necesario estar donde Dios está. Y en tercer lugar, para comprender todas las cosas, ¿ya?, que suceden en el mundo, en nuestras vidas, con la eternidad y con el pasado, nosotros necesitamos urgentemente que Dios nos muestre Él, que Dios nos muestre cómo realmente son todas las cosas. Entonces, este sube acá es un llamado a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y Apocalipsis se trata de eso. Se trata de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es sencillamente el trono del Señor. Dice, cierto, allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 2, vamos a leer el 1 y 2, aunque ya leímos el 1, dice, después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá,
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, ¿ya? Y he aquí, cierto, un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Ok? La puerta se abrió, ¿tá?, para mostrarnos lo que realmente nadie había visto. Habían sombras de las cosas que posiblemente eran, por ejemplo, Isaías en el templo dice, cierto, que vio a él sentado en su trono. Ya eran sombras, eran pareceres, pero en ninguna otra parte de la Biblia podemos ver con tanto detalle la palabra trono y la descripción, aún más que en Ezequiel. ¿Por qué no hay que mezclar Ezequiel con Apocalipsis en este aspecto? Porque Ezequiel, el énfasis es el templo. El énfasis, cierto, es realmente en la perspectiva espiritual de un pueblo que está en la cautividad. Pero se quiere para otro tiempo, o sea, para entenderlo de otra manera. Aquí tiene mucho que ver, cierto, con la restauración del reino de Dios. Y la iglesia juega un rol fundamental en la restauración del reino. La primera petición que Dios le enseñó a los discípulos, cuando le enseñó a orar, ¿sabe cuál fue la primera petición? Correcto. Venga tu reino. Entonces, Jesucristo, el Señor, corre el velo para mostrarnos por qué tenemos que pedir que venga el reino del Señor. Capítulo 4 y capítulo 5 están enfocados en el reino del Señor. ¿Ok? En el capítulo 4, el énfasis es el trono de Dios. Ahí me faltó la L, ¿no? En el capítulo 4, el énfasis es el trono de Dios. Y aquí nos surge una pregunta. Cuando pensamos en el trono, y cuando dice el texto bíblico, ¿cierto? Y vi a uno sentado en el trono, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo es Dios? Si Dios es espíritu, si los cielos de los cielos no lo pueden contener. La pregunta es, ¿existe un trono? ¿Ya? ¿De qué tamaño es el trono? Cuando lleguemos nosotros delante de él, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno hacerse esta pregunta, ¿no? Porque dice la Biblia, ¿ya? Y Jesucristo nos enseña, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Luego, cierto, vemos en Isaías, ya, que él declara el cielo es mi trono. ¿De qué tamaño es el cielo? Y la tierra estrado a mis pies. Y Salomón dice, los cielos de los cielos no lo pueden contener. O sea, yo hice un templo, pero si los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces, si tú lees el capítulo 4, no vas a ver ninguna descripción física de Dios. Curioso, ni una descripción. Lo único que sabemos es que tiene una diestra, porque en el capítulo 5, versículo 1, dice que en su mano derecha o en su diestra tenía un libro, según Reina Valera, o un rollo, ¿cierto?, según los manuscritos más antiguos. Entonces, ¿por qué Dios nos da tanto detalle de su imagen en este capítulo 4? Porque quiere que lo veamos de una manera distinta. Aquí no están los ojos como llama de fuego. Aquí no está, cierto, la vestidura sacerdotal. Aquí hay una descripción de la grandeza de Dios Todopoderoso, y a veces se va a mezclar con Jesucristo, ya lo dije esto, Padre, Hijo y Espíritu Santo se mezclan. Mira, leamos algunas cosas interesantes, ¿no? Versículo 3. Ok, en el versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina,
y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Te diste cuenta? ¿Cómo podemos imaginarnos a Dios como una piedra preciosa? Es difícil mentalmente decir, ok, nuestro Dios es jaspe. Oh, gran jaspe, te adoramos. Oh, gran cornalina, te adoramos. No. ¿Te acuerdas el día de ayer? El concepto es lo importante. Y aquí quiere describir belleza. Ya, belleza, hermosura. Está una piedra preciosa. Ahora, no está viendo jaspe, no está viendo cornalina. No sé cómo dirá tu versión, estás conmigo, ¿no? Ahí versículo 3 dice, semejante, semejante, semejante a jaspe, semejante a la cornalina, ¿no? Y el arco iris también era semejante a una piedra, a la esmeralda. No, no trates de pensar en la piedra, trata de pensar, describir lo indescriptible. De eso se trata. Ahora, todo esto tiene un simbolismo, ¿ya? El trono refleja poder, autoridad, gobierno. Poder, autoridad, gobierno. El arco iris refleja pacto, ¿ya? No refleja ningún movimiento del siglo XXI, hermano. ¿Está? En ninguna manera. No, refleja pacto, recuerda lo que Dios hizo con Noé, ¿cierto? Uno de los primeros pactos que Dios estableció con el mundo de que no lo iba a destruir por el agua. Entonces, no es que nos quiera decir literalmente, mira Noé, yo creo que lo que quiere decir es que en el trono hay pacto, hermano. En el trono hay pacto. Sigamos leyendo, mira, versículo 4. Ya dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en el trono a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. La pregunta es, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Y están rodeando el trono. ¿tá? La versión literal dice ya rodeado completamente, o sea, como en redondela, ¿no? Rodeados completamente. El arco iris también. Estos 24 ancianos, ¿quiénes son? Aquí tenemos, ¿cierto? Nuevamente un número. Hay varias posiciones con respecto a esto. Hay quienes dicen que son seres espirituales ya que están adorando al Señor día y noche, místicos y que están allá arriba. Hay otros que dicen que estos 24 ancianos representan el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Ya? 12 y 12 es muy central en toda la Biblia. 12 son las tribus, 12 son los apóstoles. ¿Ya? 12 eran los hijos de Jacob, ¿cierto? Que después se establecieron las 12 tribus, aunque Leví no fue parte de esas 12 tribus. 12 son los apóstoles, y en el libro de Apocalipsis esto es central, ¿ya? Lo vemos, ¿cierto? Yo les dije el día de ayer, en la Nueva Jerusalén, en las puertas están las tribus, en los cimientos están los apóstoles, 12 y 12, 24. Ahora bien, otra característica de estos 24 ancianos es que también tienen autoridad, que también tienen cierto tipo de reinado, que también tienen cierto tipo de gobierno, con la diferencia de que la corona que tienen estos 24 ancianos son una corona llamada Stephanon, que es como una guirnalda que se le entregaba a los victoriosos en los Juegos Olímpicos. ¿Ya? Cuando ellos llegaban a la meta, y recuerden que en aquella época existía la Olimpiada, cuando ellos llegaban a la meta se les daba una corona, pero era una corona de olivos. ¿tá? Era en señal de victoria. Es la misma palabra que usa el apóstol Pablo cuando dice, he peleado la buena batalla.
Por lo demás, me espera una corona en el cielo. Entonces, la sensación de reinado, cierto, de reinar juntamente con Dios para la iglesia es bíblico, está en el Nuevo Testamento. ¿Tá? Veamos, por ejemplo, Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 28 y 29. Lucas, capítulo 22, versículo 28 y 29. Dice, le está hablando a los discípulos, ¿no? Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, ¿ya? Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus. Aleluya. ¿Ya? Puede ser, existe este paralelismo bíblico que puede despertar este interés, ¿no? Los apóstoles, ya el simbolismo del antiguo, nuevo pacto, alrededor del trono del Señor. Vamos a ver que todo lo que sucede en el trono de Dios, cierto, tiene un simbolismo muy, pero muy importante. Entonces, sigamos leyendo, volvamos, por favor, vuelvan a Apocalipsis capítulo 4 y sigamos describiendo el trono de Dios. ¿Ok? Dice que vestían de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, ¿tá? Ya lo describimos. Y versículo 5 dice, capítulo 4, versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. No necesitamos interpretar eso, porque ahí ya está escrito, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Recordemos que 7 es perfección divina, puede estarnos hablando de una perfección espiritual que recorre la tierra. Son espíritus de Dios. Hay quienes lo asocian, ¿cierto?, al Espíritu Santo, al mismo Espíritu de Dios recorriendo toda la tierra. Paralelismo con el capítulo 1, versículo 4, que también menciona los 7 espíritus, ¿no? Entonces, es como que si estuviera la Trinidad allí, aunque Jesucristo va a aparecer en el capítulo 5, ya lo vamos a ver. Pero ahí están las lámparas. También simboliza, cierto, el templo, ya refleja la luz. Todas estas cosas podemos ver en el trono de Dios. Ya, y decía que, ya, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Versículo 6. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. ¿tá? Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Pregunta, ¿qué será este mar de vidrio? ¿tá? ¿Qué será este mar de vidrio? Algunos piensan que va a haber que llevar traje de baño porque vamos a tener un mar como el cristal, va a ser bonito, nos vamos a bañar allá. No, nuevamente, ya como todo el trono de Dios, cada una de las cosas que están allí reflejan aspectos del carácter de Dios o reflejan cierto aspecto de lo que Dios quiere hacer, como estos 24 ancianos. Para saber lo que es el mar, ya en el libro de Apocalipsis, vamos a tener que ir al capítulo 17. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 1. Dice, capítulo 17, versículo 1 de Apocalipsis. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre ¿qué?
sobre muchas aguas. Ahora vámonos al versículo 15. Capítulo 17, versículo 15. Queridos, ¿por qué es tan importante la observación? Porque muchas de las cosas que necesitamos saber, el mismo libro muchas veces nos va a dar su interpretación. Quizás no en el mismo lugar, pero más adelante nos va a dar la interpretación. Fíjate lo que dice el versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Repito, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son mucho pueblo, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo que Apocalipsis nos quiere decir es que las muchas aguas o el mar representan pueblos, tribus, lenguas, naciones. Ahora, en el libro de Apocalipsis hay dos mares. Hay un mar en los cielos y hay un mar en la tierra. Como decíamos ayer, hay gente que mora en los cielos y hay gente que mora en la tierra. Ya tenemos dos mujeres. Una que da a luz un hijo que va a regir con vara de hierro las naciones y una gran ramera. Tenemos dos ciudades, la ciudad celestial que desciende del cielo y tenemos una ciudad abominable que se llama, cierto, la gran ramera o la Babilonia, la abominación de la tierra. Para entender un poquito más esto, vamos al capítulo 16, versículo 3. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 3. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 3. Dice, el segundo ángel derramó su copa ¿sobre qué? Sobre el mar. Y este se convirtió en sangre como de muerto y murió ¿qué cosa? Todo ser vivo que había en el mar. Ahora, no son los pececitos, no son las ballenas, no son los delfines que se ven tan bonitos. No, hermano, es algo simbólico de un juicio que está viniendo sobre un mar, donde hay mucha gente, ¿ok? Ahora, aclaremos una cosa, hay dos mares. Hay un mar, ya, que es transparente, que es cristalino y que está delante del trono del Señor. Son pueblos, tribus, lenguas. Y hay un mar que está en la tierra, donde están los moradores de la tierra. Es un mar que se mezcla con fuego, ¿tá? Es un mar contaminado y es un mar donde se sienta, ¿cierto?, la gran ramera, ¿tá? Y donde está la bestia, la ramera se sienta sobre la bestia y la bestia está en las muchas aguas, porque esta bestia en el capítulo 13 va a salir de las aguas, o sea, va a salir del medio del mar, va a salir del medio de la multitud de personas, de los moradores de la tierra, ¿ok? O sea, traté de dejarte bien claro, tú puedes seguir observando más adelante ese aspecto del mar en el libro de Apocalipsis, ¿ok? Muy bien, volvamos al capítulo 4, no se olviden que estamos en el capítulo 4. En este mismo versículo 6 que acabamos de ver, ¿ya? Dice que junto al trono y alrededor del trono habían 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? Cuando uno lee Ezequiel, ¿ya? Están asociados a ángeles, a querubines, ¿ya? Pero estos 4 seres vivientes, ¿ya? Están más asociados a algo animal,
eso dice literalmente, o sea, animales, ¿tá? Seres vivientes, animales vivos, eso quiere decir animales vivos, lo traduce la Strong, por ejemplo, lo traduce de esa manera, ¿no? Entonces, si tú lo miras literalmente nuevamente, vas a ver que son muy feos, pero no, fíjate que el hecho de que están llenos de ojos tiene una interpretación, tiene quizás un detalle que podemos apreciar. ¿Qué sucede cuando tienen ojos por todos lados? Lo primero que se te viene a la mente, uy, estos sí que tienen buena vista, ¿no? La capacidad de verlo todo. Y cada uno de ellos tienen diferentes caras. Por ejemplo, ¿cierto? Uno tiene cara de león, ¿cierto? Semejante al león. ¿Y qué refleja el león? El león refleja realeza, refleja reino. ¿Tá? Jesucristo es el león de la tribu de Judá. El becerro, que es el segundo, era semejante a un becerro, puede reflejar humildad. ¿Tá? Era un torito tierno, chiquito, un torito juguetón, ¿no? Los becerros también eran usados para el sacrificio. ¿Tá? Son las imágenes que la Biblia nos proyectan con respecto a estas caras, a estos rostros. El tercero tenía rostro como de hombre. Esto vendría a reflejar inteligencia. Aunque reconozcamos que a veces no hay hombres tan inteligentes, pero ya el rostro de hombre refleja inteligencia. ¿Ok? Y el cuarto era semejante, este es más interesante, era semejante a un águila volando. ¿Podés ver una cara semejante a un águila volando? Qué difícil es usar la imaginación para tratar de ver una cara de águila volando en un cuerpo que tiene cierto seis alas y que tiene también ojos por todos lados. Es extraño, o sea, obviamente no da para la naturaleza humana ya poder describirlo, a menos que entiendas en qué consiste el reino del Señor. Y esta águila volando puede, eh, puede verse, ¿cierto?, como soberanía, como dominio. Cuando uno mira en el National Geographic, ya, o en esos canales, ¿cierto?, donde muestran los animales, y ves, ¿cierto?, a las águilas volando con sus alas muy abiertas, buscando su presa, con su mirada tienen la capacidad, ¿cierto?, soberana de dominar todo el territorio. ¿Tá? Esto es, entonces, vemos estas cuatro características en estos seres vivientes, llenos de ojos, ya que pueden representar que todo lo ven, que hay inteligencia, que hay cierto realeza, que hay inteligencia y que hay también soberanía. ¿A quién te recuerda eso? Y otro detalle, tienen 6 alas cada uno. Si tú multiplicas 6 por 4, nuevamente te va a dar ¿qué? 24. Y nuevamente vemos, ¿cierto?, el 24 siendo protagónico dentro del trono del Señor. Un último elemento interesante dentro del trono tiene que ver el número 4. ¿Ya? No solamente vamos a ver 4 seres vivientes, sino que más adelante se ven 4 ángeles que detienen los 4 vientos que están listos para traer juicio sobre la tierra. El número 4 era interesante porque en aquella época el mundo no se veía redondo, ¿tá? El mundo se veía plano. De hecho, hasta 1492 se dice que para muchos el mundo obviamente era plano y que si se llegaba a una orilla iban a caer al abismo. Entonces, cuando se ve el número 4, en términos apocalípticos, ¿no?, está hablando de los 4 rincones de la tierra.
los 4 rincones de la tierra, ¿ok? Que todo lo dominan, es como si estuvieran dominando todo el territorio. Es posible. Mejor manejemos estas cosas en el campo de las posibilidades, así tú te quedas con la libertad de poder seguir observando e investigando un poquito esto, ¿no? Ok, continuemos entonces, ¿ya? Entre el versículo 8 hasta el final, que no es muy largo, versículo 11, todo lo que hay aquí es adoración, ¿ya? Adoran al que está sentado en el trono. ¿Y por qué lo adoran? ¿Ya? Se le adora por su santidad. Se le adora porque Él es el Todopoderoso. ¿Ya? Se le adora porque Él siempre ha sido y siempre será. ¿Ya? Se le adora porque es el que viene, curioso. ¿Ya? Porque si nosotros lo miramos con el capítulo 5, este no es Jesucristo. No debería, pero también viene. Es el que viene. ¿Ya? Los 24 ancianos rinden sus coronas al Altísimo, ¿tá? Y se le adora, se le homenajea por ser Dios creador. Ese es el enfoque de la adoración del capítulo 4. Y de hecho, Apocalipsis está lleno de adoración al Cordero. Y a Dios ya lleno de adoración. Vamos al capítulo 5. Tenemos que apurarnos, ¿no? En el capítulo 5, nosotros vamos a ver al Cordero inmolado, hermano. Y este es uno de los capítulos que más me impacta en mí, ¿ya? Es uno de los capítulos que en mi vida ha traído tanta revelación y tanto gozo en enseñarlo. Creo que cuando el día que estaba leyendo y empecé a comprender algunas cosas de este capítulo, me llené de emociones, ¿no? Mucha emoción. Y de hecho lo he estado enseñando mucho en los últimos años. Precisamente este capítulo 5 lo enseño en liberación, en guerra espiritual, en otras clases también de algunas escuelas de Jocún que me invitan a enseñar. Ok, vamos al capítulo 5, versículo 1 y dice, y vi en la mano derecha, ya se acuerdan del capítulo 4, de que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. La palabra literal no es libro, la palabra literal es rollo, pero de ese rollo vamos a hablar más adelante, ¿ya? Dejemos entre paréntesis el rollo, vamos a hablar más adelante de él. Ok, estaba sellado con 7 sellos, o sea, recuerden, 7 tiene que ver con perfección, o sea, estaba perfectamente sellado. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? O sea, nadie, cierto, puede abrir el libro si no reúne las condiciones necesarias para hacerlo. Y dice el versículo 3, recuerde, no se distraigan, capítulo 5, versículo 3, dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Esto quiere decir que en todo el universo creado, ya había alguien digno que tuviera la autoridad de desatar estos sellos, a quitar, arrancar, quebrar estos sellos que impiden ver el contenido del libro. Dos cosas que son importantes. La primera es que el libro es algo bueno y es algo muy importante para la humanidad. Y la segunda es que los sellos son malos. ¿Y por qué los sellos son malos? Porque impiden ver el contenido del libro. Repito, el libro es bueno y contiene algo muy importante. Los sellos son malos porque impiden ver el contenido del libro. ¿Ok?
Y hay una tensión tremenda, una necesidad tremenda por saber el contenido del rollo. Fíjate lo que dice el versículo 4. Y lloraba yo mucho, porque no había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ya, esa palabra llorar mucho, es Juan el que está llorando, está quebrado, está ansioso, está desesperado, no se encuentra nadie, nadie es digno de abrirlo, y él siente la tensión de cuán importante es saber el contenido del rollo. ¿Ok? Ese llanto es un llanto en voz alta, o sea, es un llanto con sonido. La palabra griega de llanto en esa parte es como ¡ah! ¡Ah! No sabría decir palabra. Aunque a veces cuando veo películas que me hacen llorar, me dan ganas de gritar, pero eso mejor ni te lo cuento. Ok, versículo 5 dice, y es la parte linda, ¿no? Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¡Aleluya! Ya tengo ganas de hablar en lenguas, pero no puedo, hermanos, porque estoy enseñando el león de la tribu de Judá. Este era el título otorgado al Mesías en el Antiguo Testamento, ¿ok? Nos conecta con las profecías mesiánicas. El mismo Jacob, cierto, en Génesis 49, habló, cierto, sobre el león de Judá. Y es emocionante, porque ¿quién es el Mesías? ¿Quién es el león de la tribu de Judá? ¿Quién es el único digno de romper estos sellos? Es el Cordero de Dios. ¿Está? Ha vencido para abrir el libro. Esta palabra vencer, que lo vimos en todas las iglesias, no lo vimos nosotros, pero usted lo puede ver, que dice al que venciere, al que venciere, al que venciere. Tiene la connotación, dos connotaciones. La primera es porque hay un gran desafío para superar. ¿Ya? No se puede ser vencedor si no hay un desafío para superar. Y la segunda tiene que ver con guerra, con victoria, ¿ya? Con ganar algo. ¿Ya? Entonces, el león de la tribu de Judá ha vencido. En este caso, obtuvo una victoria. ¿Y cuándo obtuvo la victoria? Versículo 6. ¿Está conmigo? Versículo 6, capítulo 5. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Mira, aquí aparece nuevamente, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Te acuerdas de las 7 lámparas que aparecieron en el capítulo 4? No son las mismas del capítulo 1, son lámparas diferentes, pero tanto el capítulo 4 como el capítulo 5 quieren darnos una descripción, ¿me entiendes?, del Espíritu de Dios, del Espíritu que está en ti, que está en mí y a la vez recorre la tierra. Un misterio terriblemente grande, pero real. Hoy es real. Hoy está aquí, hoy está contigo y hoy también está recorriendo la tierra. Aleluya. ¿Ok? Como inmolado, literalmente como sacrificado. Y es aquí donde sí tenemos, usted tiene mi autorización para preguntarse cuándo está sucediendo esto. ¿Cuándo está aconteciendo? ¿Cuándo este cordero fue inmolado? Correcto. Cuando murió en la cruz. ¿Sabe lo que estamos viendo aquí en el capítulo 5? Aquí estamos viendo los eventos ya que están sucediendo en el cielo mientras Jesucristo está dando su vida en la tierra. Presta atención a esto. Juan está allá arriba. Ya hay toda una descripción del trono. El Padre tiene el rollo en su mano y dice, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de tomar este libro y desatar sus sellos? Ya salimos de esa escena y nos vamos a la tierra. Ya bajamos las cámaras y nos vamos a las afueras de Jerusalén, ¿no? Al Gólgota,
al monte de la calavera, ¿no? Y ahí hay un hombre, un hijo de hombre crucificado y diciendo, ¿cierto? Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y de pronto dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en un momento dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Muere, lo meten en una tumba, al tercer día resucita, llega una mujer, lo va a tocar y la mujer le dice, no me toques, porque yo todavía no he ascendido al Padre. En ese momento, Jesús de Nazaret asciende. Y ahí está Juan llorando. Vamos al cielo ahora. Las cámaras, ya de las cámaras se proyectan hacia el cielo. Ahora estamos en el cielo. Y ahí está Juan llorando. Y escucha la voz que no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra. Pero de pronto un anciano le dice a Juan, tranquilo, Juan. Como dirían en Chile, calmao, queda tranquilo. No llores más. El león de la tribu de Judá ha vencido para tomar el rollo, para quitar y romper esos 7 sellos. Él es el león de la tribu de Judá. Y ahí aparece como inmolado, como sacrificio. Todavía tiene la sangre en su cuerpo, todavía tiene las marcas en su cuerpo. Hermano, esto sucedió hace 2000 años atrás. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Porque pertenece a la esencia de la iglesia, pertenece a la esencia del reino de Dios. Tiene mucho que ver con lo que hablamos ayer y con lo que venimos hablando hoy. Es una descripción, cierto, de la redención de quien nos redimió y nos hizo un reino de sacerdocio y gente santa. Y de esta forma es como van a adorar ahora. Observe, ya, versículo 8. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero de Dios, que tenía arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres. ¿Te acuerdan que no había nadie digno? Ahora sí hay uno. Aleluya. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Tú moriste en la cruz. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Ya? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. O como diría la NBI, un reino de sacerdocio para nuestro Dios. Un reino de sacerdocio para nuestro Dios. Ya, un reino de sacerdotes santos. Ya, sacerdocio y reino, la temática de Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 5, el Cordero de Dios. Esta es la esencia del libro de Apocalipsis. Ahí están los 24 ancianos. Dice el versículo 11, y miré, yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. ¿Se acuerdan? Y en el mar. Y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Los 24 ancianos se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Capítulo 4, Dios creador. Capítulo 5, Dios redentor. ¿Ya? Ahora, en el capítulo 4, 4 seres vivientes, 24 ancianos. Capítulo 5, 4 seres vivientes, 24 ancianos y millones de ángeles adorando. Va creciendo en intensidad, va aumentando la visión,
va creciendo, se va abriendo nuevas escenas, nuevos actos están por venir. ¿Ok? Así llegamos nosotros al capítulo 6. Hay muchas cosas más, ¿cierto?, para ver, pero eso es dándote un saborcito para que usted haga una escuela bíblica, hermano. Tenemos mucha escuela, ya próximamente en Santa Cruz vamos a tener una escuela de estudio bíblico en el nombre de Jesús. Ya tenemos escuelas en Corrientes, tenemos escuelas en Montevideo, tenemos escuelas en Montevideo, tenemos escuelas en Montevideo, bueno, tenemos escuelas también en varios lugares, en varios países del mundo, ¿no? Ya, interesante. Vamos al capítulo 6, después sigo haciendo propaganda. Ok, capítulo 6, versículo 1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Volvamos al libro. ¿Ya? Pensemos en esto. La visión no es un libro. La visión sería, esto ya lo vimos en la alabanza en el cielo, la visión sería esto. Un rollo con 7 sellos. Algo parecido a esto. Y era muy característico en la época que cuando un rey escribía una carta, ya la envolvía y le ponía un sello de cera, y a veces en el anillo tenían un sello, un símbolo del reinado. Entonces ponían, cierto, la marca ya del rey en ese sello. La diferencia es que este libro tiene, o este rollo, perdón, ya tiene 7 sellos. 7 sellos. Ahora bien, me está escuchando esta parte importante para entender el resto del libro, el Apocalipsis. Para poder leer el rollo, nosotros no vamos a poder leerlo hasta cuando no saquemos el último, ¿ya? Hay que sacar el último sello para recién saber lo que dice el rollo. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Entonces, cuando Jesucristo, el Cordero, saca el primer sello y lo rompe, lo que nosotros vamos a ver no es lo que dice el rollo. Lo que vamos a ver es lo que dicen los sellos, no los rollos. O sea, hay 4 jinetes de los 4 primeros sellos. Salen de adentro de los sellos. Del quinto, ¿cierto? Tenemos la visión de los decapitados debajo del altar, ¿ok? Del sexto, ya nosotros vamos a ver un juicio final. Y en el séptimo van a salir 7 trompetas y 7 ángeles, para que usted tenga la visión. Los 4 primeros, ya de los 4 primeros sellos, ¿tá? Nosotros tenemos 4 jinetes. Del quinto tenemos, cierto, los decapitados, los que habían muerto por causa del evangelio, que los vimos ayer. Del sexto hay un juicio total. Todos los 6, el sexto sello, la sexta trompeta, la sexta copa, la sexta visión, habla como de juicios totales. Y el 7, ¿cierto? Van a salir 7 ángeles con 7 trompetas. Entonces, nosotros no vamos a saber el contenido del rollo hasta que suene la séptima trompeta. Cuando suena la séptima trompeta, el misterio, porque esto se transforma en un misterio, hermano, ya el misterio será revelado. Para eso, usted tiene que hacer estudios bíblicos porque no voy a alcanzar ahora. No, vamos a ver qué hacemos. Y si no alcanzamos, bueno, usted anímese. ¿Ok? Entonces vamos a ver el contenido de los sellos ahora, ¿les parece? En el contenido de los sellos están en el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Yo oí a uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno, ven y mira. Característica. Si a ustedes les gusta buscar estructuras a los estudiantes de la Biblia, ¿tá? Si te encanta porque la Biblia tiene estructuras, yo estoy tratando de encontrar una nueva estructura en el libro de Apocalipsis. Vamos a descubrir que los primeros 3 capítulos, el énfasis es ya oye
lo que te digo. Oye, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Tá? Dice, y escribe a la iglesia y diles, ¿ya? Énfasis es oír. A partir del capítulo 4 es ven y mira, ven y mira. Ya desde el 4 hasta el 22 es ven y mira. Del 1 al 3 es ya di, escribe y diles. Y luego es el que tenga oídos, oiga, o sea, para un auditorio de oyentes. Ya hay que oír y ver. Por eso el método inductivo es ideal para el libro de Apocalipsis. Observación, interpretación, aplicación. Ya leer la Biblia en contexto, leer la Biblia sin prejuicio subjetivo, leer la Biblia con la mirada puesta en Dios y leer y releer la Biblia. Sigamos, versículo 2 dice lo siguiente, y miré, del capítulo 6, ¿no? Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este es el caballo más difícil de que la gente lo entienda. Muchas personas automáticamente ven en este caballo blanco a Jesucristo como vencedor, con un arco y una corona. Esto nos presenta cierto problema, puede ser, no estoy diciendo que no sea, pero ¿cuál es el problema? Es que los otros 6 rollos son malos. Perdón, los otros 6 sellos son malos. ¿Ya? Este vendría a ser el único sello bueno, pero nos presenta otro problema. Cada sello era lo que nos impedía ver el contenido de lo bueno que tiene el rollo. O sea, los sellos están intencionalmente para impedirnos ver lo que está adentro. Si están ahí intencionalmente, es porque están puestos, porque quieren impedir ver a la humanidad lo bueno que contiene. Entonces, obviamente, este rollo, aunque parezca bueno, este sello, aunque parezca bueno, no debería ser bueno. Ahora, el hecho de que sea vencedor no quiere decir que es Jesucristo. En el contexto del libro de Apocalipsis, escúcheme bien, no siempre somos vencedores. En el contexto del libro de Apocalipsis, no siempre ganamos las batallas. En el contexto de Apocalipsis, yo lo dije ayer, ya el contexto es, el que es fiel hasta la muerte heredará la corona de vida. ¿Tá? Y esto era muy importante para las personas que estaban bajo persecución. Y esto es muy importante para el día de hoy, para la gente que estaba sufriendo. ¿Ya? Conozco una amiga que posiblemente me está escuchando y yo estuve orando por ella, aunque ella no lo sabe. Ella tuvo que viajar varias veces a su país y yo vi el sufrimiento por tiempo. Conversaba con su marido y yo podía percibir en la familia la tensión. Ella vio la pérdida de su papá y había una guerra, un conflicto tan intenso. Yo decía, esta es una mujer de Dios, es una mujer que ama al Señor, pero de pronto te da la sensación de que el enemigo estuviera ganando por goleada. Y uno no entiende. De pronto pasa situaciones muy difíciles. Y tú dices, ¿por qué? Bueno, el libro de Apocalipsis te quiere explicar esto. Veamos algunos pasajes para comprenderlo, ¿les parece? Y si no les parece, no importa, porque yo estoy enseñando y lo vamos a ver igual. Capítulo 11, versículo 7. Capítulo 11, versículo 7. Dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, una bestia mala que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Ya? Estos dos testimonios son buenos. ¿Ya? Estos dos profetas que profetizan por 3 años y medio
son buenos, o por 3 días y medio, son buenos. Pero la bestia que es mala tiene autoridad para vencerlos y matarlos. ¿Se dio cuenta? No siempre parece victoria. Veamos otro pasaje. Capítulo 13, versículo 7. 13:7. Vamos a leer mejor desde el versículo 5. Está hablando de la bestia que surge del mar. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, no de los moradores de la tierra, de los que moran en el cielo. Versículo 7, ¿está conmigo? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Te diste cuenta? Hay un ejercicio de autoridad para vencer que viene del reino de tinieblas. Sí, es verdad, Dios lo permite, pero quiere que tú entiendas cómo funciona la humanidad. ¿Te acuerdas? Sube acá y yo te voy a mostrar. Quiere que entiendas por qué hoy lindos hermanos en Cristo están muriendo de coronavirus. ¿Por qué lindas personas sufren? ¿Por qué hay una guerra? ¿Por qué de pronto se aprueban leyes abominables? Quiero que usted entienda el concepto de la tensión, como diría Tesalonicense y el libro de Mateo. O sea, el reino de Dios está, pero todavía no está. Se está plantando, se está sembrando. No puedo seguir hablando, podría seguir hablando de este primer sello, pero necesito continuar. Pues vamos al capítulo 6, capítulo 6, y vamos al segundo sello. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. ¿Se dieron cuenta? Y salió otro caballo que era bermejo o rojo, ¿ya? Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Dos elementos interesantes aquí, ¿ya? El primero es victorioso. El segundo tiene poder para quitar la paz. Este segundo caballo tiene poder para quitar la paz y para ocasionar guerra entre los unos y los otros. Es como guerras civiles, ¿no? Guerra entre los parientes, guerra entre esposo y esposa, guerra entre padre e hijos, guerra, ¿cierto? Crear un caos. Este caballo, este sello, tiene autoridad para hacer perder la paz. Ahora, vayamos construyendo el argumento. ¿Ya? Estos sellos impiden ver el contenido del rollo. Eso quiere decir que cuando nosotros nos sentimos derrotados, nos cuesta creer en el contenido del rollo. Y cuando nosotros perdemos la paz, y hay crisis, y hay guerra, también es difícil creer en el contenido del rollo. Es difícil creer en que Dios tenga un plan para nosotros. Es difícil creer que Dios tenga un proyecto sobre nuestras vidas. ¿Ok? Hoy vemos estos jinetes paseándose en los hogares, en las familias disfuncionales, problemas emocionales, problemas de celos, ya están rondando la tierra. Vamos al capítulo 3. Vamos al tercer sello. Capítulo 5, versículo 5 y versículo 6. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Yo oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía,
2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Se dan cuenta que cada uno de estos sellos representan juicios parciales? Ahora, ¿qué refleja este tercer jinete? 1 denario era el sueldo de un día de trabajo. Eso era 1 denario. 1 denario era el sueldo de un día de trabajo. Entonces, este tercer sello tiene que ver con la economía. No solamente era de un día de trabajo, sino que era el sueldo mínimo. ¿Se acuerdan? Hay una parábola que Jesús comenta. Jesús va a contar una parábola, ¿cierto? Allí en Mateo, capítulo 20. Él cuenta, ¿cierto?, sobre varios obreros que van a trabajar y unos llegan a la última hora al final, pero a todos les pagaron 1 denario, el sueldo mínimo. Entonces, nos habla sobre crisis económica, nos habla, ¿cierto?, sobre la lucha, la ambición, la guerra que hay, ¿cierto?, en el área de la economía. Tiene paralelismo con 1 Timoteo capítulo 6, ¿no? Ya porque el mal, la raíz de todos los males es el amor al dinero, por ejemplo. Entonces, hay algo en lo económico que nos impide ver el contenido del rollo. ¿Ya? Hambre hay, ¿ya? Hay mucha hambre todavía en el mundo. Hay mucha gente, ¿cierto?, pasando necesidad y viviendo en extrema pobreza. Millones en la India, millones en China y millones en otros lugares del mundo. ¿Ya? Hoy decían que en Mongolia se desató la peste negra, no sé si será así o no será así, ¿ya? Pero hay una realidad que ha afectado todos los tiempos. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? No dañes el vino y el aceite. Esto quiere decir, ya, que posiblemente se refiere a un grupo de personas que no son afectadas 100% por la crisis económica. Nos habla de un juicio parcial. El vino y el aceite estaban en la mesa de los ricos, ¿ya? El vino y el aceite estaba en la mesa de los ricos. Posiblemente en medio de todas las crisis que puede haber en el mundo, no siempre el daño económico lo sufre toda la humanidad. Y no quiero generar un corazón de rebelión política en ti, ya, sino que hacerte saber cuáles son las realidades que la humanidad vive. Y es verdad, hay momentos en donde las crisis económicas no van a dañar a los que tienen más dinero. Van a dañar siempre a los más pobres, a los más necesitados. Y no estoy diciendo que tenés que odiar a los ricos, porque esto no tiene nada que ver con dinero. Esto tiene que ver con el corazón. Pero eso es otro tema. Y vámonos al 4º sello, y es el último que yo voy a mencionar, porque yo solamente quiero darte los sabores ya del libro de Apocalipsis, porque no tenemos tiempo para desarrollar todo, y cómo te voy a robar el gozo de que tú sigas descubriendo cosas. Ok, vamos a ir al capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 7 y 8. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Te diste cuenta? Es un juicio parcial, la 4ª parte. Cuando tú veas las trompetas, va a ser una 3ª parte. Ya va aumentando. Solo una 4ª parte, 3ª parte un poquito más grande. Y con las copas ya va a ser total. Todo el mar, todos los ríos, todas las cosas están siendo dañadas. Es como si el libro apuntara hacia un punto climático, ¿ya? Ese es como el perfil, es como, diría mi esposa y se los decía ayer, un abanico que nos va mostrando más cosas, más cosas, más cosas, y nos va mostrando la totalidad y el final de todas las cosas también.
¿ok? Este último jinete es uno de los que causa, ¿cierto? Quizás uno de los dolores más grandes que existe en el corazón humano, que es la pérdida de un ser que uno ama mucho. La muerte es terrible, ¿ya? La sensación de muerte es terrible, ¿ok? Y hay un jinete que tiene autoridad para matar personas y lo hace, ¿cierto?, a través de diferentes maneras. Hambre, mortandad, ¿ya? ¿Cuántos accidentes? Queridos, ¿cuántas personas en esta misma hora, en este mismo momento, mientras usted está escuchando esta clase, están partiendo de este mundo, ya sea por un accidente automovilístico, ya sea cierto por una guerra, ya sea por el hambre, y qué hablar de la enfermedad? ¿Cuánta gente en este momento está muriendo? Y parece que este ángel de la muerte tiene como autoridad para hacerlo. Y esto nos recuerda mucho, ¿cierto?, a la última de las plagas que existieron, ¿cierto?, ahí en Egipto, que precisamente era el ángel de la muerte pasando y matando a todos los primogénitos de Egipto. Hay paralelismos lindísimos allí, ¿está? Pero no puedo detenerme mucho en eso porque el tiempo se nos va. Y es curioso también que este cuarto sello está justo unido, previo al quinto, que son los mártires, o sea, precisamente los que murieron por causa del testimonio y de la palabra del Señor. ¿Ok? Así se va desarrollando esto de los sellos. Y tenemos que seguir. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a ver aquí, ¿cierto? Estos, voy a sacar esto porque si no, no vamos a ver. ¿Ok? Observemos un poquito la visión. ¿Ya? Tenemos, ¿cierto?, los 7 sellos, los 4 jinetes de Apocalipsis que acabamos de ver. Cada uno de ellos significa un juicio. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen del juicio? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego tenemos 7 trompetas. ¿Ya? Y las 7 trompetas, recordemos, salen ya del séptimo sello. Mira, vámonos al capítulo 8 de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Ya? Se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y luego dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. O sea, surgen, ¿cierto?, de este sello. La visión de pronto, ¡prum!, cambia el escenario, deja de ver el sello y ahora está viendo 7 ángeles con 7 trompetas. Cada uno de ellos representa un juicio, como en los sellos, pero van creciendo en intensidad, ¿ya? Van creciendo en intensidad. De hecho, ¿cierto? Por ejemplo, veamos uno de ellos antes de pasar al capítulo 9. Dice, ya, en el versículo 6, dice, y los 7 ángeles que tenían, capítulo 8, versículo 6. Capítulo 8, 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizos y fuego mezclado con sangre, ya que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Te diste cuenta? La tercera parte de los árboles. Estos granizos nos recuerdan también a una de las plagas de Egipto. Segundo ángel, ahí en el capítulo 8, tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, se precipitó ¿sobre qué? Sobre el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de ¿quiénes? De los seres vivientes. ¿Ya? Esto ya lo habíamos visto. Pero lo que quiero destacar de todos estos, ¿cierto?, está
en el versículo 19. Capítulo 8, versículo 19. Recordemos, van creciendo en intensidad las plagas, ¿cierto? Las desgracias sobre la tierra. Los sellos fueron terribles, las trompetas van creciendo en aumento. Dice el versículo 13 del capítulo 8. ¿Está conmigo? No se distraiga. Capítulo 8, versículo 13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los tres ángeles! O sea, en los sellos vimos los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 primeros sellos. Ahora yo quiero destacar la parte final de las trompetas. ¿Por qué las quiero destacar? Porque una de las revelaciones tremendas de por qué hay tanto sufrimiento van a aparecer en el toque de estas trompetas. ¿Ya? Vamos al capítulo 9, ahora sí. Capítulo 9, versículo 1. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio las llaves del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, versículo 2, y subió humo del pozo del abismo, del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Queridos, un hecho curioso es poder ver esta estrella que cayó del cielo. ¿Qué es esta estrella? En el capítulo 1 dijimos que la estrella, las 7 estrellas, eran los 7 ángeles enviados a las 7 iglesias. Es muy posible en algunos contextos del libro de Apocalipsis que las estrellas reflejen seres espirituales. En el capítulo 13 dice que con su cola el gran dragón, capítulo 12, corrijo, pueden corregir ahí, en el capítulo 12, dice cierto que con su cola el gran dragón arrastró la tercera parte de las estrellas, que eran ya sus ángeles, ángeles demonios, ángeles de maldad. Es muy probable, obviamente, que este sea un ser espiritual maligno y ya lo vamos a ver más adelante. Ahora describamos esto, ¿ya? Se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Qué es un abismo? Un abismo es algo muy profundo, es muy hondo, ¿cierto? Que algunos dicen no tiene fondo, pero en este, del fondo sale humo hacia la tierra. Y si hay humo, dice humo como de un gran horno, ¿qué se te viene a la mente? Correcto. ¿No te suena el infierno? ¿No te parece algo familiar? Llama la atención esto. Si realmente esto es el infierno, porque hay fuego, porque hay humo, ¿tá? Dice que el humo oscureció el sol. Y esto nos recuerda a la penúltima plaga en Egipto. Tinieblas. Y las tinieblas siempre, bueno, no siempre, pero casi siempre en la Biblia está asociada a Satanás y al diablo. Dice ya el versículo 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Hermanos, estas no son las langostas que vienen desde el norte de Argentina, ni que vienen de Paraguay. ¿Ya? Estas langostas son mucho más peligrosas. Si llegamos a descubrir que este pozo es el infierno y del humo salen estas langostas, entonces, ¿quiénes son estas langostas? ¿Correcto? Lo más probable es que estas langostas sean
los demonios, ya aquellos, cierto, que dañan, que lastiman, que causan, cierto, heridas. Y dice más adelante, heridas como de escorpión. ¿No? ¿Sabe lo que nos está mostrando esto? Esto nos está revelando la fuente de maldad. Y esto nos va a explicar un poquito por qué hay pérdida de paz, por qué hay crisis económica, por qué hay guerras civiles, por qué hay mártires, por qué hay tanto daño. ¿Ok? Fíjate que el versículo 4 dice, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. El versículo 5 del capítulo 9, está conmigo, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento es como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Tienen la capacidad de atormentar a las personas. Dice ya el versículo 7, el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. Todo el libro de Apocalipsis nos muestra una tensión ya entre estos dos poderes, entre el reino de Dios y el reino de tiniebla, entre los que habitan en el cielo y los moradores de la tierra, preparándose para una guerra entre ambos. ¿Ok? Ya preparados para la guerra. En la cabeza tenían coronas, ya tenían como coronas de oro. Esto quiere decir autoridad, ¿ya? Sus caras eran como caras humanas, inteligentes, ya lo dijimos. Sus cabellos como de mujer, seducción. ¿Ok? Sus dientes eran como de león, fieros para triturar. Son parecidos a seres vivientes, ¿no? Pero son muy distintos. Tenían corazas como corazas de hierro, preparados para la guerra. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros, ahí corriendo para la batalla. Tenían ciertas colas como de escorpiones y tenían aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante medio tiempo. Ya el 5 en medio tiempo. El 3 y medio o 3 años y medio o 42 meses, para que ustedes sepan, en medio tiempo, ya, medio tiempo, no un tiempo completo. 7 es completo, 10 es completo, 7 es divino, perfección divina, lo tiene el reino de Dios y lo tiene el reino de tinieblas. Ah, no había notado eso, porque el gran dragón también tiene 7 cabezas. Y si el gran dragón es el diablo, entonces también tiene una perfección divina. Es lo que observamos en el texto bíblico. ¿Ok? No estamos especulando en nada. Fíjese el versículo 11. Capítulo 9, versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Está? Mis queridos, resumiendo todo lo que estamos hablando hasta ahora, veíamos las crisis que pueden haber, ¿cierto?, que impiden ver este plan de salvación, este plan de redención, este proyecto de vida que Dios tiene sobre la humanidad. Hay pérdida de paz, hay derrotas, hay enfermedades, hay crisis económicas, hay muerte, hay martirio, los buenos mueren, los malos siguen viviendo, ¿cierto? Hay desgracias. Cuando, ¿cierto?, empiezan a tocar las trompetas, comenzamos a descubrir ya que hay una realidad que es espiritual, que puede ser, cierto, la que trae, cierto, los verdaderos conflictos, la que trae, cierto, la que mueve toda esta desgracia humana. No le quiero quitar responsabilidad al hombre,
No me malentienda, no le quito responsabilidad, pero reconozcamos una cosa, la iniciativa de la caída no fue del hombre, no fue de Eva, no fue de Adán. La iniciativa fue del diablo. La decisión fue del hombre. El hombre pecó. El hombre le abrió la puerta a las tinieblas. Por eso, ya el Espíritu advierte, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Sé vigilante, le dice a la iglesia en Sardi, y cuida aquellas cosas que están por morir. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y seréis probados por 10 días, le dice a otra iglesia. Ellos son sinagoga de Satanás, le dice a otra iglesia. La misma tensión que la iglesia está viviendo se ve reflejada en la revelación que estamos viendo. Hay una tensión, ya va creciendo en revelación, nos va mostrando lo que está sucediendo. Hay una mujer que está llorando porque perdió a su marido, lo mataron los romanos. Hay un niño que llora a su madre que fue comida por leones. Hay una anciana que necesita una explicación de por qué hay tanto sufrimiento. El apóstol Pablo ya lo había dicho, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Y podemos descubrir la tensión que hay, porque el libro de Apocalipsis es el libro de las revelaciones. Y quieren mostrarnos lo que ojo no vio, ni oído oyó, lo que no ha subido al corazón del hombre. El apóstol Pablo nos estaba indicando hacia dónde teníamos que caminar, y Juan está corriendo el velo a través de lo que Dios mismo le está mostrando, porque era tan importante que este cordero tuviera la autoridad de romper estos sellos, de quebrar estas maldiciones, porque era tan importante que las trompetas anunciaran lo que estaba sucediendo, pero también anunciaran el final de estas cosas. Sigamos avanzando hasta donde lleguemos, hermano, ¿ya? Ok, también vamos a ver 7 visiones. Y en estas 7 visiones yo quiero destacar una o dos cositas de ellas. Primero, capítulo 12, versículo 1. Vámonos al capítulo 12, al versículo 1. ¿Está ahí? Dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol, con luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Varias cosas que destacar con respecto a esta mujer. La primera, ya, es que algunos asocian las características del sol y la luna y las 12 estrellas al sueño que tuvo José en Génesis 37, ¿se acuerdan? Si eso es así, si esa asociación es correcta, la primera impresión que tenemos es que esta mujer ya podría ser el pueblo de Israel. Y las 12 estrellas entonces serían, cierto, las 12 tribus. Existe esa posibilidad. Versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. ¿Quién estaría por dar a luz? Bueno, Israel tenía la esperanza de la llegada de un Mesías. Alguien que iba a venir a luz para ser el rey de Israel, el rey definitivo. Versículo 3, ¿ya? También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas, ¿viste? Perfección divina, el Satanás también la tiene.
7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola ya arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, que les dije anteriormente, y lo arrojó por tierra. Nos sigamos aquí en este versículo 4. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Hay una guerra espiritual. Esta mujer está esperando un hijo y el dragón quiere destruir a este hijo. ¿Quién es este hijo? Dice, y ella, versículo 5, capítulo 12, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Te acuerdas? Capítulo 19, y él regirá con vara de hierro. Es el mismo, es el vencedor, es el cordero, es el león, es el conquistador. Si este es Jesucristo, que está siendo perseguido por el dragón, ya la imagen de la mujer ya no es solamente Israel, ya no solamente son las 12 tribus, sino que también ahora pueden ser los 12 apóstoles, y los vamos a ver más adelante. Y esta mujer ya no solamente puede ser Israel, sino que también puede ser María. Y la persecución del dragón va a estar durante toda la vida de Jesús, pero lo vemos al principio con Herodes, cuando manda matar a todos los niños menores de 2 años. Quizás yo estoy muy loco, leo mucho la Biblia, pero puedo sacar tantas cosas de este pasaje, hermano. ¿Por qué lo quiere matar el dragón? Porque el dragón sabe que le queda poco tiempo. Porque el dragón sabe que este hijo ya va a ser el cordero que va a tomar la autoridad. ¿Está? Versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días. Después hubo una gran guerra, presta atención a esto. En el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10, para entender el contexto de esto, ya lo explico. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Queridos, ¿cuándo ocurrió esto? ¿En qué momento pudo haber sucedido esto? ¿En qué momento ya el acusador ya dejó de tener autoridad para acusarnos? ¿En qué momento tuvimos la victoria a través de la sangre preciosa de Cristo? Ya lo dije. Pueden haber 2 opciones. Una, Cristo muriendo en la cruz, derramando su sangre preciosa por ti y por mí. Y 2, en un tiempo futuro, cuando definitivamente, cierto, Satanás el diablo, como dice el capítulo 20 de Apocalipsis, sea arrojado al lago de fuego ardiendo, donde está el falso profeta y donde está la bestia. ¿Ok? Sin embargo, aquí hay otro detalle, dice el versículo 12, capítulo 12, versículo 12, el cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y el dragón sigue actuando, sigue trabajando, ya sigue moviéndose. Versículo 17.
12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Con el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este versículo 17 nos trae luz y claridad de que no está hablando de un tiempo futuro. Está hablando de todos los tiempos de la historia. Cristo venció en la cruz, derramó su sangre, ya Miguel peleó con los ángeles, los venció, y dice el apóstol Pablo en el libro ya de Apocalipsis, ya el acta que había contra nuestras vidas. Esa acta es acusación. ¿Ya? Fue quitada, fue clavada en la cruz. ¿Ya? Él venció, ya no hay más acusador. Y luego dice, y despojó a los principados y a las potestades y las venció públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. ¿Ok? Entonces, tenemos una imagen tremenda de la victoria del Cordero. Tenemos una revelación tremenda del plan de salvación. ¿Ok? Y la segunda cosa que quiero mostrarles está en el capítulo 13, y con esto yo voy a terminar porque el tiempo se me fue. Sé que algunos van a decir, oh, pero eso es bueno también. No, eso es muy bueno. Eso abre las puertas a que si realmente te quedó gustando, vas a querer seguir participando, ¿ya? Vas a querer seguir animándote. Capítulo 13, versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemio. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y y después dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Sabes quién es esta bestia? Esta bestia representa el poder político. ¿Te acuerdas cuando le decía a una de las iglesias donde está el trono de Satanás? Y aquí dice que Satanás le dio su trono. Paralelismo con las 7 iglesias. ¿Ok? Y ya habíamos leído anteriormente, porque leímos este pasaje, este capítulo, que tenía autoridad incluso para atacar a los santos y vencerlos, en el versículo 7. Ahora veamos el mismo capítulo 13, pero el versículo 11. Capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como qué, como un dragón, y ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Quién es este que es semejante a un cordero, pero que habla como un dragón? Parece un cordero como Cristo, ¿no? Podría ser un falso Cristo o un falso profeta, porque tiene las características de un cordero, pero habla como el diablo y hace que todos sigan a la bestia política. Ahora, si tiene la semejanza de Cristo o parecido a Cristo, parecido a un cordero, pero es diabólico, es satánico, ¿ya? Nosotros podemos pensar en el anticristo y todo el mundo busca el anticristo. Ah, sí, el anticristo es el Papa. Yo sabía que era el Papa y aquí está hablando del Papa y del Papa y del Papa y del Papa. Hermano, a ver, cuando se escribe a las 7 iglesias, se dice de los judíos, con mucho respeto, ¿no? Aquellos que aman el judaísmo, lo dice Apocalipsis. Estoy hablando de los judíos que persiguen la iglesia. Se les llama sinagoga de Satanás. ¿Te acuerdas? Capítulo 2 y capítulo 3. Un judío jamás
sería cristiano. Y es muy posible que no tenga asociación con un papa, ni un musulmán tenga asociación con un budista. Entiéndame, ni un islámico con un budista, ni un cierto... no estamos hablando de un personaje único. Posiblemente estamos hablando de algo más grande, de algo más poderoso sobre toda la tierra. Nosotros como occidentales generalmente miramos Roma, ya miramos en la actualidad al Papa, pero este espíritu sigue operando en toda la tierra. Ahora, no estoy diciendo que en un futuro cercano no se vaya a levantar un líder religioso que controle a todos, o que se vaya a levantar un líder político que controle a todos. Yo no estoy en contra de las conspiraciones ya de los tiempos finales. A la gente le apasiona este tema. Conspiraciones, no estoy en contra, y no estoy diciendo que sea falso, ¿eh? No me malentienda, quizás sí existen y son reales. Lo que te estoy invitando yo a través de este estudio es que trates de mirar el contexto del libro antes de poder interpretar lo que está sucediendo en el mundo actual. Míralo, obsérvalo detenidamente. Entonces, mis queridos, esto es solo un sabor. Yo sé que ayer me decía una amiga de allá de Mendoza, me decía, Daniel, estuvo muy bueno, solo que era como dar saltitos, ¿no? Si ayer di saltitos, hoy di saltotes, hermano, ¿ya? Pero la idea era poder crear a través de este curso, de estos 2 días, este deseo profundo de mirar Apocalipsis de una manera distinta. Un último detalle. 7 veces va a decir el libro, bienaventurados. Ya en el 1 a 3, en un 1 a 3 dice, bienaventurados, ¿cierto? Los que oyen, ya, los que leen la profecía de este libro escrito. La palabra bienaventurados 7 veces en el capítulo final también dice, bienaventurados, ya, los que guardan las palabras escritas en este libro. 7 veces. ¿Por qué dice 7 veces bienaventurados? La palabra bienaventurado viene del griego makarios. Y la palabra makarios ya quiere decir felices, dichosos, alegres. Entonces, el libro de Apocalipsis tiene que producir esperanza. Si yo pudiera convencerte de esto en esta noche, que cualquier tipo de interpretación, cualquier tipo de impresión que venga a tu vida a través de Apocalipsis, que cause miedo, pánico, terror, inseguridad, ¿tá? Cualquier tipo de esa manifestación en tu corazón no viene del corazón de Dios. Mi posición personal, ¿ya? Y si usted no la acepta, no me invite a enseñar. Por favor, no lo haga, porque mi posición personal es que desde Génesis capítulo 3, versículo 15, hasta Apocalipsis capítulo 22, se está anunciando una buena noticia. La ley, los profetas, Cristo, los apóstoles, la iglesia del Señor y Apocalipsis son un evangelio. El día agradable, el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado para traer buenas noticias de salvación. Y esas buenas noticias incluye los 66 libros de la Biblia, inspirados por el Señor. Y Apocalipsis no es un libro aparte, no tiene una interpretación aparte, no es para unos pocos escogidos, no es para los sabios del mundo que solo ellos pueden tener la revelación. No es para que usted se compre libros gordotes que le empiecen a anunciar, ¿cierto?, lo que va a ser Bin Laden porque Bin Laden ya está muerto, o lo que va a ser Hitler porque Hitler ya está muerto. Hay buenas noticias. Usted tiene que estar hasta el final
Y dice Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8, no os toca a vosotros saber las sazones ni los tiempos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y hasta la última de la tierra, y hasta los últimos de los tiempos. Y Jesucristo dice, y será predicado este evangelio, y será predicado las buenas noticias, y será predicado las buenas noticias. Evangelio es buena noticia, evangelio es buena noticia, y será predicado este evangelio en toda la tierra, y entonces vendrá el fin. Hasta el último día habrá una buena noticia de esperanza. Hasta el último momento, hasta el último segundo, hay una esperanza para aquel que está entubado por el coronavirus en un hospital de nuestros países. Y Apocalipsis no es la excepción. Para mí es el evangelio del tiempo final. Para mí es el evangelio que nos revela el mundo espiritual, la segunda venida, el arrebatamiento, pero con una nota esperanzadora. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Pastor Joel, por la invitación. Me siento muy honrado por poder estar compartiendo con cada uno de ustedes, y espero que haya sembrado una gotita de esta revelación, de este maravilloso libro que me apasiona mucho. Gracias, varón.